Espíritu, Señor y Padre Celestial, nuevamente nos encontramos en este lugar ante su presencia, agradecidos por sus bondades, por su cuidado, por sus bendiciones, por todo el bien que derrama sobre nuestras vidas, que obra a nuestro favor. Sabemos que en nuestras vidas serían completamente diferentes para mal de no haberse producido el milagro de que usted nos llamase para conocer su poder y su salvación, para conocer su gracia y la redención que es en Cristo Jesús. Por ello, cada día de nuestra vida daremos gracias, le alabaremos y le honraremos y trataremos, Señor, de corresponder a tanto bien, a tanto amor, a tal privilegio que usted nos ha concedido al darnos por gracia una salvación tan grande. Gracias, Señor y Padre Celestial. Gracias, Señor Jesucristo, Salvador nuestro, Redentor nuestro. Gracias damos al Espíritu Santo de Dios por su obra de santificación progresiva, permanente en nuestras vidas. Bendíganos, oh Señor, le pedimos por su palabra, por la exposición de su palabra. Usted conoce nuestras necesidades mejor que nosotros mismos. Suyo es el plan, suyo es el poder, suya es la virtud que transforma. Estamos en sus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Siempre estoy luchando un poco con los títulos de la prédica, del mensaje. No me considero ni creativo en ese sentido, pero bueno, siempre llego a algún. Y en todo caso vamos a estar tocando un poco acerca de la importancia de la perspectiva. Al principio pensé en ese título, la perspectiva importa. Luego finalmente coloqué otro, la perspectiva en los propósitos de Dios, una perspectiva del obrar de Dios. Pero esa es una palabra muy específica, perspectiva, y tiene que ver un poco con visión, con el enfoque, tiene que ver un poco con apreciación, es inclusive un término especializado para las personas que trabajan en el área de fotografía, dibujo, arte. Pero yo lo quiero tomar solamente como de la manera más simple posible y un poco relacionado con la forma como nosotros vemos, con la forma como nosotros percibimos las cosas y creemos que son las cosas. Y con lo que la palabra de Dios, con la forma como la palabra de Dios nos invita a ver las cosas. Hay algunas imágenes allí.
unas torres, rascacielos, edificios altos. Una es la visión que se puede tener desde abajo a nivel del pavimento, a nivel de la base del edificio. Otra es la perspectiva que se tendrá estando en la mitad de esas torres o estando en la cúspide de las torres. Cambia toda la perspectiva, cambia todo el panorama. Se ven las cosas distintas, se ven las cosas diferentes. ¿Estaría usted de acuerdo conmigo en eso? Sí, definitivamente. O pensemos en una carretera, pero la geografía tampoco es completamente igual, lineal, perfecta, y entonces a lo largo de un camino, de un lugar a otro, la perspectiva también difiere, cambia, se aprecian ciertas cosas, destacan otras cosas, se ocultan otras cosas. Imagínese, quien tuviese yo me notaría, si hiciesen una especie de, no sé, de sorteo, de concurso para dar unos boletos para ir al espacio, yo me anotaría. En un estreno de esas cápsulas espaciales, de eso, no, que estamos buscando pastores para llevarlos para el espacio. Vota por mí. Usted vota por su pastor y dice, vamos a mandar al pastor para allá, para el espacio. Porque qué maravilla sería eso, ¿no? Poder ver el universo desde allá, no desde acá, sino desde allá. Y poder ver el planeta, la Tierra. ¿Sabe que la mayoría de los hombres, de las personas, hombres y mujeres que han estado han estado en el espacio, han regresado con otro pensamiento? Después de haber estado en el espacio y ver el planeta, esa gente ha regresado y tiene otra perspectiva de la vida y de cómo se debe vivir. Y pensando desde el primero de ellos, el ruso aquel Yuri Gagarin, cuando regresó dijo, no, tenemos que vivir de otra forma distinta. Y así que la mayoría de estas personas que han estado en el espacio, actualmente hay una estación espacial internacional. Creo que hay, no sé, 9 personas allá. Hay 2 que fueron por una semana, 2 astronautas estadounidenses, pensaban estar 8 días. Hubo una avería en la cápsula, total que van a pasar 3 meses, 4 meses, 6 meses en el espacio, todavía no regresan. Hasta febrero tal vez van a poder traerlos de vuelta. Pero uno de ellos dicen, es impresionante estar acá, ver la tierra, ese punto allí, todo lo demás es una oscuridad, es un vacío, es un silencio. Casi no tenemos tiempo libre, dicen, porque acá desde la tierra le programan todo lo que tienen que hacer en cada actividad, desde que se levanta hasta... Dice, pero tan pronto tenemos algunos minutos libres, lo que queremos hacer es estar mirando por la ventanilla, por la escotilla, hacia el espacio, hacia afuera, ver esa inmensidad. La perspectiva del universo es algo... ¿Seguimos? Y para nosotros, esto también es un asunto de perspectiva. ¿Cómo se vive la vida cristiana? ¿Cómo estamos viendo la vida cristiana? ¿Cómo creemos que se debe vivir la vida cristiana? Allí está una buena imagen acerca de la perspectiva de lo que es la vida cristiana. Seguimos. Vamos a estar, y ubíquese por favor, vamos a ubicarnos en Efesios capítulo 1, pero todavía no vamos hacia allá. Permítame leer algunas anotaciones.
creo que debemos vivir eternamente, pero siempre agradecidos al Señor de que Él decidió revelarse a nosotros. Porque ya lo hemos mencionado, lo que dice su palabra, pues Dios es invisible. Dios no está en un lugar que nosotros vamos, voy a ver a Dios, voy a encontrarme con Dios. No, Dios es invisible, ninguno de los hombres lo ha visto, nadie lo puede ver. Y que ese Dios invisible, ese Dios misterioso, ese Dios oculto que está, al cual no tenemos acceso, haya decidido darse a conocer, eso es una maravilla muy grande, porque entonces esa es la seguridad, pues que allí está la seguridad. No estamos inventando a Dios. Los ignorantes, y además de ignorantes, burlones, piensan que nosotros hemos inventado a Dios, que nosotros nos hemos inventado a un Dios de acuerdo con nuestra imaginación, de acuerdo con nuestra expectativa, de acuerdo con nuestros miedos, de acuerdo con nuestros sueños. Los ignorantes dicen eso. Pero qué bendición que no tenemos que imaginarnos a Dios. No tenemos que imaginarnos a Dios. No tenemos que soñar con un Dios que me gustaría que Dios fuese así. No, sino que Dios se manifestó y Dios se dio a conocer y Dios dijo de Él lo que Él quería que nosotros conociésemos de Él. Se dio a conocer y se da a conocer en las Escrituras. Dio a conocer su gloriosa persona en las Escrituras. Pero no solo su persona, sino lo relacionado con su reino, con la forma como Él obra, con la forma como Él procede. Pero nosotros tenemos un problema, generalmente. Y yo pensaba, la imagen me vino primero fue con pensando en el azúcar, por ejemplo, en la sal, o en un grano de arena, Pero la sal y el azúcar es bastante común para nosotros. Un diminuto grano de azúcar. ¿Cuántos granos pueden haber en un kilo? ¿Cuántos granos de azúcar pueden haber en un saco? ¿Cuántos granos de azúcar pueden haber en una central azucarera? Todo vertiéndose allí. Un famoso hombre de ciencia dijo en una oportunidad, hablando de granos de arena, en el universo hay más estrellas que granos de arena en todas las playas del mar, del mundo. Dice, la cantidad es tan asombrosamente grande que hay más estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas del mundo. Y si nosotros viésemos el planeta desde la perspectiva del universo, el planeta Tierra, desde la perspectiva del universo, la Tierra es algo que diríamos insignificante, demasiado diminuto en esa inmensidad que parece infinita del cosmos. Pero Dios es más grande que todo eso. Dios es más grande que todo el universo. Pero usted y yo pensamos que podemos conocer y comprender la mente de Dios. ¡Qué problema!, ¿no? Pero nosotros pensamos que podemos entender a Dios y que podemos explicar a Dios y que podemos saber por qué Dios hace las cosas y por qué Dios está haciendo esto y por qué Dios va a hacer aquello. Qué gran problemón el nuestro, que pensamos que podemos conocer a Dios y explicar a Dios y entender a Dios. Quiero decir más eso, entender a Dios. No, yo entiendo, yo sé por qué Dios está haciendo esto. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa?
Pero el Señor con todo y todo, no nos dejó a ciega, pero nos ha permitido conocer, pero es importante que entendamos que lo que nosotros podemos conocer de Dios a través de su palabra es una cosa tan pequeñita, una partícula tan diminuta en ese océano infinito y eterno que es Dios. Es algo tan diminuto lo que el Señor nos ha permitido comprender, pero Él lo quiso darnos a conocer así, ¿ves? Y eso tan pequeñito que tenemos y que está resumido acá en su palabra, pero esto que tenemos, por chiquito, por pequeño, por diminuto que sea, es auténtico. Esto que tenemos acá es auténtico. Esto cuenta con el aval de Dios. Esto es original, esto es auténtico, esto no es copia de la imaginación del hombre, esto no es producto de la imaginación humana. Esto cuenta con el aval del ser de Dios, con el aval de los atributos inherentes de Dios. Y por eso que el Señor Jesucristo dijo, esta es mi palabra y mi palabra es eterna. Y por eso el Señor dijo, esta es la palabra de Dios y la palabra de Dios es vida. Y por eso este mandamiento que dice el salmista, dice el mandamiento es luz. Y todos esos son atributos de Dios. Dios es vida, Dios es luz, Dios es poder, Dios es eterno y todo eso está aquí en la palabra de Dios porque esto es auténtico, esto es un pedacito, si lo pudiésemos expresar de esa forma. Si se nos permitiese expresarlo de esa forma, esto es un pedacito del ser de Dios, de la naturaleza de Dios, su palabra. Porque salió de la boca de Dios, porque es el fruto del aliento de Dios. Bendito su nombre por siempre. Bendito su nombre por siempre. Esto cuenta con el aval del Señor, con la autenticidad del Señor. ¿Qué más decir? ¿Por qué Dios nos dio su palabra? ¿Por qué Dios nos dio su palabra? ¿Por qué la tenemos con nosotros? ¿Por qué quiere que la leamos? ¿Por qué Dios quiere que la conozcamos? ¿Por qué Dios quiere que la entendamos? ¿Por qué? Y podríamos decir, porque Dios quiere que nuestra perspectiva cambie, que tengamos una perspectiva diferente de la vida, de nuestra existencia, de Él mismo, de la creación toda, que tengamos una perspectiva diferente, que vivamos con una visión infinitamente más elevada que la que jamás soñamos para nuestras vidas. La perspectiva importa, mis hermanos, es lo que le quiero finalmente decir en esta introducción. Para comprender al Señor, lo relacionado con el Señor, lo que Él le ha placido revelarnos, la perspectiva importa. Para comprender la grandeza de Dios, la naturaleza de su amor para con nosotros, la severidad de la justicia. ¿Sabe que la justicia de Dios es severa? Pero es justa, pero es severa. Y la perspectiva importa para entender esa justicia de Dios y no sentirse ofendido por la justicia de Dios y no sentirse intimidado por la justicia de Dios y no tener una carta aquí que yo creo que Dios es malo. Si Dios actúa así, yo creo que Dios es malo. La perspectiva importa, porque dependiendo de cómo usted mire el asunto, usted sabrá y usted dirá, no, Dios no es malo, Dios es justo. La perspectiva importa. Para comprender un poco la naturaleza de nuestra maldad, de la maldad de nuestros corazones, quiero decir. Sabe que desde hace mucho tiempo y todavía hoy, las voces por el mundo, las voces de la cultura, las voces de los autores humanos dicen el hombre es bueno, el ser humano es bueno. Un problemita de educación, un problemita de cultura.
un problemita de ciertas desviaciones, pero en esencia el ser humano es bueno. ¿Sabe que están todas esas voces? Esa es una perspectiva. La perspectiva de la Biblia, de las Escrituras. La Biblia nos invita a que miremos la cosa desde otro lugar, desde otro ángulo, para que nos convenzamos. Hay un problema que no es de educación, que no es de cultura, que no es de herencia. Hay un problema que tiene que ver con algo que se llama maldad. Hay un problema en el corazón de todo ser humano. Hay un problema del mal en nuestros corazones. ¿Y cómo obra ese mal? ¿Cómo obra ese mal? ¿Cómo corrompe? ¿Cómo destruye? La perspectiva importa para entender que Dios, y únicamente Dios, solamente Dios, es digno de adoración y de toda nuestra atención y dedicación. Y esa perspectiva solamente nos la puede brindar la palabra de Dios. Solamente nos la puede brindar la palabra de Dios. Y así podríamos seguir mencionando y mencionando aspectos y pensamientos diversos en cuanto a lo del asunto de la perspectiva de por qué es importante para nosotros como hijos de Dios. Pero hoy vamos a ver un poco desde Efesios capítulo 1, versos 3 al 14, algunos aspectos, una perspectiva acerca del obrar de Dios. Vamos a Efesios capítulo 1, verso 3. Nos encontramos con esta primera frase. Así comienza el apóstol Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo usa usted esa expresión? A veces usamos esa expresión como en momentos de frustración, en momentos de molestia. Y decimos, pero bendito sea Dios. Creo que no hacemos bien. Creo que no hacemos bien cuando usamos esa expresión para expresar nuestra inconformidad, nuestra molestia, y deberíamos usarla para honrar al Señor, para alabar al Señor. Y es lo que hace el apóstol Pablo. Bendito sea Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo primero que comencemos, sí, el Señor nos invita, la palabra de Dios nos invita a cambiar tantas cosas de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de actuar, pero que esa expresión no sea una expresión de queja, de frustración, sino una expresión de alabanza, de reconocimiento y adoración en nuestros labios. Para el apóstol Pablo fue una expresión de alabanza, una punta de lanza para todo lo que va a decir, para todo lo que va a expresar. Apenas está rasgando la cortina para entrar. Y lo primero que dice el apóstol Pablo es: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y va a comenzar a entrar en el tema. Va a comenzar a entrar en el tema. Por inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí está la primera perla. Allí está la primera perla. ¿Qué hizo el Padre? El Padre de nuestro Señor Jesucristo, al cual el apóstol Pablo bendice. Con sus labios, quiero decir. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La palabra de Dios nos dice eso. El Espíritu Santo nos puede ayudar a entender un poco de qué se trata esto. Yo en esta mañana me encuentro acá, creo que guiado por el Señor a tocar este tema, tratando de traer un poco de luz sobre esto.
Pero ¿sabe qué? Hasta que no estemos allá, más alto, no vamos a entender de qué se trata esto. Hasta que no estemos allá bien alto, allá cuando estemos allá bien alto, diremos, se trataba de esto. Perspectiva. Se trataba de esto, y yo pensaba, yo creía, se trataba de esto. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Es un hecho. Pablo aquí no está diciendo, nos va a bendecir. No está hablando así. Pablo no dice, nos bendecirá en el futuro. No. ¿Cómo dice Pablo? Nos bendijo. Es un hecho realizado, es un hecho acabado, es un hecho terminado. Es una realidad concreta, es algo que ya ha sucedido. Bendito sea el Señor y Padre de nuestro, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ya eso está establecido. Nos bendijo. Es un hecho consumado. ¿Sabe que las bendiciones que usted disfruta hoy, que las bendiciones que nosotros disfrutamos hoy, las disfrutamos por esto? Porque ya Dios nos bendijo. Y por eso tenemos acceso a esas bendiciones. Y por eso Dios derrama sus bendiciones. Puede hacerlo libremente. Porque ya el Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo hemos sido objetos de bendición. Las bendiciones que disfrutamos tienen su origen en este hecho. Hemos sido bendecidos por Dios en Cristo Jesús, en los lugares celestiales. Ese es el manantial de donde fluyen las bendiciones que recibimos. Sí, Cristo y su obra, ¿cierto? Sí, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Sí, pero además, el sello que expresa este texto. Algo sucedió cuando el Señor Jesucristo murió, cuando el Señor Jesucristo resucitó. Algo sucedió allá arriba. Aquí abajo, nosotros digo la humanidad porque usted y yo no estábamos allí, pero aquí abajo la humanidad vio, los discípulos vieron al Señor sufrir, morir y resucitar. Pero ellos no vieron, los discípulos, lo que allá sucedió. Y allá en los lugares celestiales sucedió algo cuando el Señor murió y resucitó. Y no lo sabría expresar porque la palabra de Dios lo expresa de una forma y no lo logro ver con claridad. Pero es como que si allá arriba Dios hubiera colocado un aval, un sello. Es como que algo allá, ¡pam! Y dijo, ya, listo. Y ahora, los creyentes que están bendecidos. No sé si más o menos me hago explicar, me logro expresar. Algo sucedió en los lugares celestiales que se colocó como un sello, una aprobación para hacer posible que las bendiciones de Dios ahora llegasen a nuestras vidas, hasta nosotros, los que creemos en Él. ¿Qué otra cosa nos expresa este texto? ¿No? Bueno, sí, gracias. Nos bendijo con toda bendición, ¿qué? Entonces vea esto. Hay bendiciones espirituales y hay bendiciones materiales. Las dos son buenas. Si son bendiciones, las dos son buenas. Pero hay bendiciones espirituales y hay bendiciones materiales. Y si tal vez no tenga que escoger, pero si en algún momento tiene usted que escoger, escoja las espirituales, son mejores. Pero hay bendiciones espirituales y bendiciones materiales. Hay lugares celestiales y hay lugares terrenales. Y aquí sí no hay duda. El mejor lugar es el celestial. El apóstol Pablo dijo en otra oportunidad, partir y estar con Cristo es lo mejor. Y yo quisiera partir y estar con Cristo ya.
Pero por causa de los propósitos, por causa de la necesidad, por causa de los planes, tengo que estar acá todavía. Pero los lugares celestiales son, no hay comparación, no hay comparación. ¿Algo más? El Dios y Padre nos bendijo, ¿dónde? ¿Con quién? Nos bendijo en Cristo. Nos bendijo en Cristo. ¿Cómo expresar esto de otra manera? Alguien llega a algún lugar y dice, va a pasar, y dice, no, quiero entrar al tal lugar, y dice, no puede entrar. No, pero yo necesito hablar con fulanito. No puede entrar. No lo puede recibir. ¿Tiene cita? ¿Quién es usted? No, que yo, no puede entrar. Pero de repente usted va acompañado con alguien, o va con el dueño, pues con la persona importante. Mire, y le abren las puertas y dice, no, viene con fulano. Y le preguntan, usted anda con... Nosotros hemos sido, el Dios y Padre nos bendijo en Cristo. ¿Pero que por qué? En Cristo, está en Cristo. Y si alguien le preguntase, Señor, ¿y por qué lo tratas así? Está en Cristo. Señor, ¿y por qué lo ayudas y lo cuidas tanto? Está en Cristo. Padre, ¿pero por qué lo perdonas? Está en Cristo. Y todo el bien que Dios nos otorga y que Dios nos concede, y si alguien se escandalizara y si alguien preguntase, y solamente habrían los ángeles, todos dirían, no, es que ellos están en Cristo. Ah, pero son una casta de privilegiados, sí, porque están en Cristo. Bendito su nombre, bendito su nombre. Versículo 4. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Qué frase. Qué frase tan contundente, qué frase tan extraordinaria, qué frase. ¿Quién escogió? Según nos escogió, ¿quién? ¿Ah? El Padre, el Padre. Está hablando de Dios el Padre. Nos bendijo en Cristo y dice, según, además, dice, nos escogió. ¿A quién escogió? A nosotros, a los creyentes. A los creyentes. ¿Cuándo nos escogió? Desde antes que el mundo fuese fundado, desde antes, porque esa es una figura. Cuando usted va a hacer una construcción, van a levantar una casa, van a levantar echan fundaciones, preparan las fundaciones. Bueno, antes de que se echaran las fundaciones de la tierra, Dios, el Padre, escogió a los suyos. Eso es lo que dice eso. Dice otra cosa. ¿Será que eso dice otra cosa? ¿Será que eso está diciendo otra cosa? No. Así tan clarito, así tan asombroso, así tan sorprendente, hasta escandalizador, porque algunos se escandalizan con eso. Dicen, no, pero eso no puede significar eso. Pero ¿cómo que no puede significar eso? Eso dice lo que quiere decir. Eso significa lo que dice, ninguna otra cosa. Eso significa lo que allí dice. Que el Padre nos escogió, y la palabra allí para escoger es que, mira, habían muchos. Hizo así, entresacó voy a sacar voy a agarrar voy a agarrar entresacó de varios.
Y esa escogencia la hizo. Él me escogió cuando yo levanté la mano. No, cuando usted levantó la mano, no. No, él me escogió porque mi abuela hizo. No, tu abuela no tenía nada que ver en eso. ¿Cuándo te escogió? Antes que existiese nadie, antes que hubiese creación, antes que Dios hubiese dicho voy a hacer la tierra, antes de todo eso, Dios hizo la escogencia, Dios que escogió a los suyos. Sabe que la mayoría de los planes nuestros son planes a corto plazo. Y en estos tiempos modernos, cada vez más nuestros planes son inmediatos, ¿no? Porque no tenemos tiempo, porque estamos en una carrera constante, necesitamos cosas que nos resuelvan rápido. Pero cuando mucho, los planes nuestros son de alguna década, unas pocas décadas, un plan para nuestros hijos o nuestros nietos y tal vez no pase de allí. Pero los planes de Dios vienen desde la eternidad pasada y se pierden en la eternidad futura. Dios ya hizo todo su plan. A veces nosotros pensamos que Dios está trabando una solución, que Dios va a ver cómo soluciona esto, porque así funcionamos nosotros. Se nos presenta un problema y vamos a ver cómo lo solucionamos. Y pensamos de que Dios también tiene que ver y pensar un poco a ver cómo lo va a arreglar. Pero Dios ya resolvió todo y planificó todo desde la eternidad. Todo, absolutamente todo, hasta la eternidad. Bendito su nombre por ello. Los planes del Señor se pierden en la eternidad pasada y futura. Pero hay una segunda frase en ese verso. Dice, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? Allí dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y esa frase también dice mucho. Esa frase también dice mucho. Porque no deja lugar para vacíos, no deja lugar para lagunas de incomprensión. Fuimos escogidos para llevar vidas de santidad. Fuimos escogidos para llevar vidas de santidad y de pureza delante de Él. Y solamente una pregunta le quiero hacer en relación a este punto. ¿Cómo estamos con relación a eso que dice allí? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás tú en relación a eso que dice que fuiste escogido para llevar una vida de santidad y de pureza delante del Señor? ¿Estamos viviendo vidas de santidad y de pureza ante Dios? Versículo 5. Continúa el apóstol y dice, hizo eso en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Usted lo sabe, Dios tiene un único hijo. Algunos niegan eso. Algunas corrientes religiosas niegan tal filiación. Las Escrituras no dejan lugar a dudas. El Señor Jesucristo lo afirmó repetidas veces. Todo el Nuevo Testamento lo afirma. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios. Creemos que Dios se manifiesta en una trinidad de personas, que hay un Dios Padre, que ese mismo Dios también hay un Hijo,
y está el Espíritu Santo de Dios. Un rompecabezas, no me diga que se lo explique. El que murió en la cruz no fue el Padre, tampoco fue el Espíritu Santo. El que murió en la cruz fue el Hijo. El que tenía que juzgar la causa del pecado no fue el Hijo, porque el Hijo dijo: yo no vengo a juzgar a nadie, todo el juicio es del Padre. El que juzgó la causa del pecado fue el Padre, Él es el juez. El Hijo, que estaba muerto y que estuvo 3 días muertos, entre comillas, 3 días muertos en el sepulcro, fue levantado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Quien viene a morar en nuestros corazones al creer no es el Padre, tampoco estrictamente hablando es el Hijo, sino que es el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de la promesa, como dijo el Señor. Pero Dios tiene, lo que le quería decir, Dios tiene un único Hijo. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que Dios tiene muchos hijos, como otros han querido decir. No, unos lo niegan y otros dicen que tiene muchos. No, tiene uno solo. Pero Dios decidió, en la eternidad, Dios decidió adoptar millones de hijos. Él tuvo a bien adoptar millones y millones de hijos. Y ese es todo un gran tema, el tema de la adopción. Y hablamos de adopción porque esas son las palabras bíblicas. Ese es el lenguaje bíblico. En toda la Biblia se habla así de adopción. De que Dios adoptaría, de que Dios decidió adoptar. Y se habla de adopción. Ese plan el Señor desarrolla en la humanidad, de llevar hombres y mujeres para que vengan a ser sus hijos, adopción. Podríamos pensar, bueno, pero a fin de cuentas, un hijo es un hijo y un adoptado no tiene los mismos derechos. Pero qué cosa que en la adopción de Dios, los adoptados tienen todos los derechos. En ninguna parte, así como lo vemos en el Señor. Los hijos adoptados de Dios disfrutan de todos los derechos. De todos los derechos del hijo original, que del hijo legítimo, que del Salvador. Y todo lo que el Señor tiene vino a ser nuestro, lo vamos a compartir con Él. Y los privilegios de hijo también entonces participamos, aunque no sepamos todavía de qué se trata, y vamos a disfrutar de ello. Y en cierta forma, aunque ya tenemos algo anticipado y ya llamamos a Dios Padre, y antes no lo podíamos llamar Padre, y eso es importantísimo que lo sepamos, que antes no podíamos llamar a Dios Padre, no teníamos derecho a llamarle Padre. Y el Señor Jesucristo, con su obra, hizo posible de que ahora los que se relacionan a Dios, con Dios, por medio de Él, puedan llamar a Dios Padre. Pero eso no era posible. Y no era porque a las personas no se les había ocurrido. No era para decir como que, oye, tan fácil que es. Podíamos llamar a Dios Padre y no sabíamos. ¡No! No podrían llamar a Dios Padre. No podía nadie llamar a Dios Padre. Ningún ser humano podía llamar a Dios Padre. No estaba permitido y Dios no lo iba a aceptar. Pero por la obra del Señor Jesucristo, y entonces se estableció eso y Dios hizo posible eso,
Y ahora nosotros podemos con libertad, como dice la Biblia, podemos acercarnos confiadamente y podemos saber de que es nuestro Padre y llamar y orar a Dios y llamar a Dios Padre. Bendito su nombre. ¿Puede una persona que no ha confiado en Cristo, que no ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, que no ha solucionado su culpabilidad delante de Dios por la obra del Salvador, puede llamar a Dios Padre? No, no puede, tampoco puede. Solamente aquellos que se han refugiado en la obra de Jesucristo, en el valor de su muerte y resurrección, y que le han reconocido como Señor, como Salvador, y en cierta forma le han entregado la causa de sus pecados y de su culpabilidad a Él, solamente esas personas pueden llamar a Dios Padre. Ahora el apóstol Pablo nos dice lo que tenemos allí en rojo, que para esa adopción, que para ese privilegio de llamar a Dios Padre, ¿sabe qué hizo Dios? Dios en amor, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Dígalo más fuerte. Nos predestinó. ¿Usted cree en el destino? Esto tiene que ver con destino. Usted dice, no, yo no creo en el destino, yo creo en la casualidad. Ah, cree en la casualidad, ¿qué cosa? Tampoco es el destino ciego. Pero esas palabras dicen, Dios nos de antemano, Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Y usted tiene que adorar a Dios de rodillas y darle la gloria y darle la honra y no cansarse nunca de darle las gracias, porque Dios lo predestinó para ser hijo suyo. Porque Dios le predestinó para que usted fuese adoptado, formase parte de la familia de Dios. Bendito su nombre. ¿Por qué Dios hizo eso? Lo que dice la frase final. ¿Qué dice la frase final? Perdóneme la expresión. Es una expresión muy ordinaria. Me perdona la expresión, sopórteme. Perdóneme la expresión, discúlpeme. Una versión muy ordinaria diría, Dios hizo eso así, nos predestinó para que fuésemos adoptados hijos suyos porque le dio la gana. Porque le dio la gana. Perdóneme la expresión. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque esa fue su voluntad. Porque eso es lo que Él quiso hacer. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Bendito su nombre, bendito su nombre. Bendito su nombre. Hoy no vamos a entrar en ese tema porque eso podríamos quedarnos allí, pero usted puede ir a Romanos capítulo 11 y entonces Pablo dice, pero si Él hizo eso, ¿y por qué? El mismo argumento. Y Pablo dice, ¿por qué Él quiso? Porque Él es el dueño y Él hace lo que Él quiere, porque esta creación es suya, porque Él quiso. Pero alguien preguntará, ¿pero por qué lo hizo así? ¿Por qué no dio lugar a que, algún tipo de mérito, de que algunos se lo ganen, de que la salvación sea, de que la adopción sea para los que se portan bien, que la adopción sea para los que oran mucho, que la adopción sea para los que siempre van a la iglesia, que la adopción sea para los que están buscando la santidad, que la adopción sea para los que se esfuerzan? ¿Por qué no lo hizo así? No, que no escoja a nadie, que Dios no escoja a nadie, que Dios espere, que la gente nazca, que la gente actúe y después que la gente se vea, ahí entonces Dios determine quién es quién.
pero que no lo haga de antemano, que lo haga después que hayan nacido y que hayan actuado. ¿Por qué no lo hizo así? Y la respuesta bíblica es una sola, la que aquí se nos presenta. Dios lo hizo así. Dios predestinó a los que habían de ser adoptados como hijos suyos porque ese fue su deseo y esa fue su voluntad. ¿Sabe? Nunca, 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 jamás, jamás, jamás seremos merecedores de la salvación. Nunca seremos merecedores. Usted jamás se va a ser merecedor de la salvación. Nunca seremos merecedores de esta salvación. Nunca, nunca, nunca. Y más vale que no tengamos ninguna confianza en las cosas que hacemos. Más vale que usted no confíe en nada de lo que usted hace para la salvación. Que usted no tenga pero ninguna seguridad en nada y que la única seguridad suya sea que Cristo murió por los pecadores en la cruz. Y que usted diga, sí, Señor, yo sé que yo soy un grandísimo pecador. Con todo y que soy cristiano, sigo siendo un grandísimo pecador. Con todo y que tengo el Espíritu Santo, tengo un corazón podrido, que tan pronto me descuido, el corazón lo que busca es para lo malo. Más vale que usted pueda reconocer que la única forma por la cual usted va a llegar a la presencia del Señor es por la gracia, que es lo que ahora el apóstol Pablo va a tocar más adelante. Porque de otra forma estaríamos en el lugar equivocado. El apóstol Pablo dice así, que Dios quiso esto así. Versículo 6. ¿Sabe por qué lo hizo así? Mire lo que dice el verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria, de esa gracia de Dios que es gloriosa. Nosotros porque todavía no nos encandila, pero deberíamos vivir encandilados. La gracia de Dios, eso es algo. Los ángeles quedaron asombrados. Y todos los seres cuando logran ver en perspectiva de qué se trata. ¿De qué se trata la gracia? Dios agarró una persona de la podredumbre. Dios agarró personas del chiquero. Dios agarró personas de lo más bajo y los llevó a la gloria. No porque se lo merecieran. No porque hicieron algo. No porque hicieron una oración. No por nada. Dios lo hizo así porque así lo quiso hacer, porque así lo escogió, porque así los predestinó para eso y eso lo hizo sin que jamás que ellos lo merecieran. Para pura alabanza. ¿Alabanza de qué? ¿Alabanza de qué? Léalo, ¿alabanza de qué? De la gloria de su gracia. Cuando la gente vea a los salvados, cuando los ángeles vean a los salvados en la eternidad, van a decir la gracia de Dios, qué cosa tan maravillosa y tan asombrosa. No van a decir estos hombres tan fieles, estas mujeres tan fieles, estos hombres tan fuertes, no, lo que van a decir la gracia de Dios tan asombrosa, la gracia de Dios tan maravillosa, la gracia de Dios tan extraordinaria. Si no fuera por la gracia de Dios, ninguno estaría allí. Y no es así. Si no fuera por la gracia de Dios, usted y yo tampoco estaríamos acá. ¿Por qué estamos aquí hoy? Por la gracia de Dios. Porque estos hermanos que se van a bautizar pronto, y por la gracia de Dios. Y todos que estamos acá y perseveramos, pero no es que tanto que somos fuertes, es que es la gracia de Dios. Y el Señor nos sostiene, porque nos escogió, porque nos predestinó, porque nos tiene en sus manos, bendito su nombre. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo ¿qué? Ya, nos hizo aceptos, nos hizo aceptos en el amado. Por esa gracia
fuimos hechos aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Amén, Cristo. Fuimos hechos aceptos en Cristo. En Cristo. El centro ahora, de aquí en adelante, es ese amado. De lo que el apóstol Pablo va a hablar ahora, va a hablar es del amado. Ese bendito y glorioso amado. Amado en quien se nos ha concedido redención, en el amado. Perdón de pecados, en el amado. Y todo ello por su sangre. Versículo 7. ¿Qué dice? Miren la frase que tenemos allí. En ese amado, ¿qué tenemos en el amado el apóstol Pablo? Tenemos redención por su sangre. Que nunca se nos olvide. Redención por su sangre. Redención es que fuimos comprados. Fuimos comprados por su sangre. Nos compró por su sangre. Usted compra algo y lo deja. No, usted va a la tienda, paga, lo compra y lo deja allí, que se lo lleve otro. ¿Acostumbra usted a hacer eso? Dios tampoco, ¿sabe? Dios nos compró a precio de sangre y nos tomó. Y si lo quiere todavía en futuro, nos tomará. Y ninguno de los que Él compró y redimió con la sangre del amado se va a quedar. A toditos los va a llevar porque son de Él, propiedad de Él. Fuimos redimidos, tenemos redención por su sangre. Pero ¿qué más tenemos? Me gusta esa frase porque estoy luchando y lidiando y me siento mal con mis pecados todos los días. Y quisiera no pecar tanto. Y quisiera no estar en este fastidio de estar en esta lucha contra el pecado. Que llegara un momento en que estoy tan espiritual que ya no tengo lucha contra el pecado. Ya soy Pero no llega. Quisiera que llegue, pero no llega. ¿Sabe que hay varias, el asunto de la Biblia es que hay varias palabras que a veces se usan para traducir un mismo término? Pecado es una de esas. Hay varias palabras que se pueden traducir pecado. Generalmente se usa una palabra que se escribe algo así como amartía, que significa errar el blanco. Pero esa no es la palabra que usó aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo usó aquí otra. Usó otra palabra que tiene que ver con tropiezos. Usó otra palabra que tiene que ver con tropezar y caerse. Y lo que el apóstol Pablo entonces en cierta forma está diciendo, en él nosotros también tenemos, en ese Salvador, en ese amado que nos redimió, en ese amado también tenemos el perdón cuando nosotros tropezamos. Y estoy en el Señor y tengo un tropiezo, y estoy en el Señor y me fui de bruces y caí. ¿Sabe? Y todavía hay perdón para esas caídas aparatosas que a veces los hijos de Dios sufren. Bendito sea el nombre del Señor. Hay perdón de pecados y todo eso, volvemos al mismo punto. No, es que él trabajó mucho en la obra, Dios tenía que perdonarlo. No, por todo eso, dice, es según las riquezas de la gracia de Dios. Bendito su nombre. Unas riquezas que nos han sido dadas de manera sobreabundante, pero además que se manifiestan en lo que el apóstol Pablo ahora mencionará en los versos 8 y 9, en una sabiduría que Dios quiere que disfrutemos, sabiduría e inteligencia espiritual. Cuando hablamos de estas cosas estamos hablando de asuntos espirituales, no estamos hablando de dinero, de economía, no estamos hablando de política, no estamos hablando sino de asuntos espirituales. Y en nuestra relación con Dios,
es un asunto de sabiduría, inteligencia espiritual. Y es lo que el apóstol Pablo dice en los otros versos. Esa gracia de Dios dice que hizo sobreabundar para con nosotros, no que nos dio un poquito, la hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, ¿qué cosa? El misterio de la voluntad de ¿quién? Claro, el misterio de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es un misterio. Usted y yo a veces tenemos un grave problema. Queremos conocer la voluntad de Dios en cosas en las cuales Dios no va a hablar, en cosas en las cuales Dios no nos ha llamado a mirar. A veces queremos mirar cosas en las cuales Dios no nos ha llamado a mirar. La voluntad de Dios es un misterio. Y algunas pocas cosas Él ha dado a conocer. Por causa de sus propósitos, que es lo que significa la palabra beneplácito. Beneplácito significa propósito en este contexto. Por causa de sus propósitos, Dios nos quiso dar a conocer el misterio de su voluntad. Pero en este caso es la macro voluntad de Dios. La voluntad de Dios abarca todas las cosas y hay detalles, pero la macro voluntad de Dios, la voluntad general de Dios nos ha sido dada a conocer, es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es esa macro voluntad? ¿Cuál es esa voluntad rectora de Dios? Lo que expresa allí. Siguiente. Eso que dice allí. La voluntad de Dios es y será, es reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Quiere usted un verso bíblico que le diga qué es lo que Dios está haciendo en este mundo? Y que le diga qué es lo que Dios va a hacer en este mundo y qué es lo que Dios va a hacer con las naciones. Aquí tiene este texto. Esto es lo que Dios está haciendo. Esto es lo que Dios va a hacer. Esto es lo que espera. Dios está haciendo esto. Esta es la voluntad de Dios. La que nadie conocía y que Dios dio a conocer es esta. Dios va a reunir todas las cosas. ¿En quién? En Cristo. Dios va a reunir todas las cosas en Cristo. Ese es el plan final y general de Dios. Que todas las cosas sean reunidas en Cristo. Las que están en los cielos y las que están en la tierra. No solo las de la tierra. Las que están en los cielos y en la tierra. Que todas sean finalmente reunidas en Cristo. Esto es en sujeción a Cristo. En armonía a Cristo. En servicio y en dependencia voluntaria para con Cristo. La pregunta de pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucederá? ¿Cuándo? Señor, ¿vas a restaurar el tiempo a Israel ahora? ¿Cuándo lo vas a restaurar? El Señor Jesucristo viene pronto. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo? Ese es el todo de nosotros. Si pudiéramos saber cuándo el Señor va a hacer esto. Pero allí también lo dice, sin fecha. ¿Cuándo sucederá? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Hay dos palabras muy particulares en esa frase. Eso va a suceder en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dispensación significa, se puede traducir como administración. De allí viene la palabra o economía también salió de allí, administración, economía, dispensación, cumplimiento es plenitud, la palabra allí griega es plenitud.
De manera que nosotros podríamos decir, en la administración de la plenitud de los tiempos van andando. A veces pensamos que los tiempos están estáticos. No, toda la historia de la humanidad lleva un curso. Imagine usted un río, y el río va, y el río va, y va a llegar a su punto. Las aguas van a llegar a su punto. Hay una desembocadura. Hay un lugar donde desemboca todo. La historia de la humanidad va a llegar a su punto de plenitud. Y cuando llegue a ese punto de plenitud, se cumplirá esto. Entonces vendrá el cumplimiento de esto. Gálatas 4:4 es un buen ejemplo. Si está tomando notas, anote Gálatas 4:4. Cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, dice Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Por qué Cristo no vino antes? Porque no, había un tiempo, y dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y lo mismo, es la misma palabra para acá. Cuando se den lo que se tiene que dar, cuando llegue, entonces vendrá este momento del cumplimiento de los tiempos del Señor, y todas las cosas serán reunidas en Cristo. Y todas las naciones serán sujetas al Señor Jesucristo. Algo más que decir para terminar. Versículos 11 y 14, y con esto estamos terminando. Dice el apóstol Pablo, hablando de Cristo, porque todo esto que ha venido desarrollándolo, se refiere al amado, al Señor, a nuestro Salvador. En Él, en nuestro Señor, asimismo, tuvimos herencia. Insiste el apóstol Pablo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Luego el apóstol dice, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, se refiere a Él como judío, se refiere a Él y a los israelitas que esperaban la venida del Señor, la venida del Mesías. Los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, y allí entraban los hermanos de Efeso, pero allí entramos nosotros, allí entran todos los creyentes, gentiles de todas las naciones y de todos los tiempos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía, ahí dice arras, pero es garantía, el Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra herencia, hasta que llegue el día de la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gloria al Señor. Algunas verdades maravillosas que se desprenden de aquí. Número 1, nos fue dada una herencia en Cristo. Tiene que ser maravillosa, mis hermanos. Tiene que ser maravillosa. Dios hizo una repartición de bienes, en cierta forma. Nos fue dada una herencia en Cristo. En segundo lugar, nuevamente se nos dice que fuimos predestinados para este futuro con Dios. Tercero, se nos afirma que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cuarto, primeramente los israelitas, pero también los no judíos. Quinto, la puerta de entrada a estas tan grandes bendiciones, herencia y futuro de gloria que se extiende de eternidad a eternidad. La puerta de entrada es dar oído al Evangelio, creer en Cristo. Esa es la puerta de entrada. Ya me perdí. Sexto, creo. Al creer, somos sellados con el Espíritu Santo. Séptimo, el Espíritu Santo es la garantía y seguridad de que recibiremos lo que Dios nos ha prometido en Cristo. Y punto final, llegará un día en que ya no estaremos esperando, estaremos disfrutando de todo lo que esperábamos. Todo será una eterna
y presente realidad que jamás caducará en Dios y su renovadora y gloriosísima presencia. ¿Cómo está usted, hermano? ¿Cómo estás tú, hermano y hermana? ¿Cómo está tu perspectiva con relación a estas cosas? ¿Sabe que tenemos que de vez en cuando pensar en esto? Porque si no la perspectiva se nos viene abajo y solamente vamos a estar pensando en el agua, en la luz, en la harina. Tenemos que pensar de vez en cuando en esto. Muy seguido tenemos que pensar en esto. Porque si no solamente vamos a estar puro preocupados por el día a día y los problemas de esta vida y nos olvidamos de lo que el Señor nos ha concedido y quiere que miremos. ¿Cómo está tu perspectiva del cielo? Te pregunto. ¿Cómo está tu perspectiva de la eternidad? ¿Cuántos años más piensas vivir? ¿Cuántos años más crees que te quedan de vida? Tienes que pensar en eso. Y tú dices, me asusta pensar en eso, yo no quiero pensar en la muerte. No, tienes que pensar. Es importante que pienses cuántos años te quedan, qué vas a hacer con tus años, te estás preparando para la eternidad. ¿Cómo está tu perspectiva del valor del perdón que Dios te otorgó en Cristo? ¿Te estás dando cuenta de que de verdad eres malo? ¿Te estás dando cuenta de que de verdad tus pecados te hacían merecedor del infierno? Y pensamos, no, el infierno para los asesinos, el infierno para los violadores. No, el infierno es para ti también. El infierno es para ti también. Para personas que viven como tú, que vivían como tú, como yo también, incluido. Pero el infierno es para personas como nosotros. La única diferencia, repito, la gracia de Dios. Pero te estás dando cuenta de que esos pecados, tú dices, no, pero es que yo no soy un pecador tan grave. Pero ¿cuántos pecados creen que se necesita para ir al infierno? ¿Cuántos se necesitarían para que Dios en su justicia envíe a un hombre, a una mujer al infierno? ¿Cuántos pecados cree usted que Dios necesita? Que la justicia de Dios demanda. ¿Cuántos? Y yo creo que nosotros, usted y yo, hemos pecado más de una vez. Entonces, estamos evaluando esas cosas. ¿Cómo está nuestra perspectiva en cuanto a la gratitud? Nosotros deberíamos vivir tan agradecidos, pero tan agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros sin que nosotros lo merezcamos, por pura gracia. Pero a veces caminamos así con el pecho afuera y pensamos que le estamos haciendo un favor a Dios y que Dios nos debe favores porque nosotros hemos ayudado. ¡Qué cosa tan terrible! ¡Qué engaño qué perspectiva tan distorsionada! ¡Qué perspectiva tan distorsionada! ¿Cómo está nuestra perspectiva de la admiración? Tenemos que orar y pedirle al Señor que nos abra los ojos para que podamos admirar la grandeza de esa gracia de Dios, Deberíamos vivir encandilados de la gracia de Dios, asombrados de la gracia de Dios, admirados, la asombrosa gracia de Dios. ¿Cómo está nuestra perspectiva de correspondencia? Si Dios nos hace tanto bien, ¿cómo estamos correspondiéndole? Si Dios nos ha amado tanto, ¿cómo estamos correspondiéndole? Si Dios nos ha perdonado tanto, ¿cómo estamos correspondiendo? Si Dios es tan paciente con nosotros, ¿cómo estamos correspondiendo? ¿Cómo está tu perspectiva de correspondencia en relación al hecho de que Dios te haya escogido desde antes de la fundación del mundo para que fuese santo y sin mancha para Él? ¿Cómo está tu perspectiva del reino de Dios? Ganó Donald Trump. Israel está allá en Oriente peleando.
Irak, Rusia y Ucrania, no sé qué más. Milei en Argentina, el otro allá en no sé dónde, el otro acá, no sé. Acá en enero, el 10 de enero, ¿qué va a pasar? No sé. Pero esa es la geopolítica. Y la perspectiva del reino de Dios. ¿Estás viendo que el reino de Dios se está acercando? ¿O tú crees que el reino de Dios no tiene que ver con nada de esos acontecimientos? El cambio climático, ¿no será el reino de Dios que se acerca? Las naciones que están entrando en crisis y todo eso, ¿no será que el reino de Dios se acerca? Europa que está bajo la amenaza de los islamistas y todo eso, ¿no será que el reino de Dios se está acercando? El COVID y las nuevas enfermedades que se desatan y pandemias, ¿no será el reino de Dios que se acerca? ¿Cómo está tu perspectiva del reino de Dios? Creo que Dios quiere que pensemos un poco en esas cosas, mis hermanos. ¿Puede usted inclinar su rostro un momento conmigo para que oremos juntos? Quizás debamos comenzar, oh Señor, dándole a usted alabanza por su gracia, porque por esa maravillosa gracia suya es que nos encontramos hoy acá delante de su presencia. Gracia en la cual nos ha sido concedido perdón sin merecerlo, salvación sin merecerla, el rescate sin nosotros poder pagarlo, Señor. Queremos agradecer por ello el perdón de nuestros pecados, la vida, la seguridad, las promesas, Señor, de una herencia que usted nos asegura que nos espera ya en Cristo. Queremos darle alabanza por ello, Señor y Padre nuestro. Padre de nuestro Señor Jesucristo, a usted que nos bendijo con toda bendición espiritual, le damos gracias. Nunca nos haremos merecedores de tales grandezas, pero queremos pedirle que usted nos ayude, Señor, con su Santo Espíritu que ha puesto en nosotros, que usted nos ayude a corresponder, Señor, a su amor, a corresponder a su bondad, a corresponder a su gracia, a corresponder a sus bendiciones, a corresponder con gratitud, a corresponder con amor, a corresponder con consagración, con una vida consagrada, Señor. Pero necesitamos también, Señor, que usted eleve nuestra perspectiva, que usted nos dé una visión más clara, nos ayude a tener una visión más clara de lo que usted ha hecho por nosotros. Podamos nosotros ver entonces la vida con otros ojos, de acuerdo a lo que su palabra nos dice. Y gracias por el lente de su palabra, y gracias por el mensaje de su palabra, y gracias por la perspectiva que nos ofrece, Señor, por medio de su palabra. Podemos mirar, Señor, hacia la eternidad por medio de su palabra. Podemos mirarle a usted por medio de su palabra. Podemos mirar, Señor, hacia el pasado y hacia el futuro por medio de su palabra. Podemos vernos a nosotros mismos con verdad, con transparencia por medio de su palabra. Podemos ser librados del engaño, Señor, y de toda distorsión, Señor, por medio de su palabra. Gracias por ello. Gracias por su palabra, bendita palabra. Gracias por el Salvador. Gracias, Señor, por esa obra suya que sobrepasa nuestros pensamientos y nuestro entendimiento. Pero gracias, que no depende de nosotros, Señor, sino de usted, que tuvo a bien hacer lo que hizo.
su obra de predestinación, de salvación, de escogencia, le damos toda honra, toda alabanza. Bendito sea el Padre, bendito sea el Salvador, bendito sea el Espíritu Santo de Dios. Damos gracias por esta mañana que hemos podido tener este tiempo de comunión con usted, Señor, por medio de su palabra, en Cristo Jesús.